Bueno, el día de hoy vamos a resolver este problema, el cual es para la selección y aplicación de una bomba. El problema nos dice y nos pide determinar la NPSHA en metros para el sistema de la figura si el agua está a una temperatura de 30 grados centígrados y la presión atmosférica es de 750 milímetros de mercurio. Y luego nos pide calcular la potencia que debe suministrar la bomba al agua en kilowatts, que la bomba de la figura envía agua a 0.06 metros cúbicos sobre segundo. Entonces, este es el caudal. Desde el depósito inferior, el cual es este, al superior, que es este. Que ambas tuberías son de acero de 6 pulgadas de cerradura 40. La válvula es de globo completamente abierta. Esta es la válvula. Y la entrada es proyectada. Los codos son estándar 90. Estos 3 codos. Y la longitud de tubería de succión es de 7 metros y la longitud de descarga mide 50 metros en total. Entonces nos dice que esta tubería, esto son 7 metros. Y esta otra es 50 metros en total. Entonces, ahora sí, vamos a anotar los datos. Cuando vimos el problema, el caudal es de 0.06 metros cúbicos sobre segundos. Utilizando tablas, nos da como resultado que el diámetro interior es de 0.154 metros. La longitud de succión es 7 metros y la de descarga es de 50. Que la presión atmosférica es 750 metros de mercurio. Entonces, haciendo los cálculos, la transformamos a pascales, la conversión, y nos da 100.000 pascales. La temperatura del agua en 30 grados, sacamos estos valores, que es la presión de vapor y la presión en el agua. La presión de vapor, y esto es la densidad. Entonces, la presión de vapor es 4.246 kilopascales o 4.246 pascales. Y aquí es la densidad, es 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Acá tenemos que la rugosidad es de 4.6 por 10 a la 5. Y la gravedad es de 9.81, como ya sabemos. Ahora vamos a calcular la velocidad y carga cinética. Pues primero vamos a calcular el área interior de la tubería y la velocidad de flujo, porque muchas veces otras magnitudes dependen del volumen. Para calcular la velocidad, primero tenemos que calcular el área. Ya tenemos el diámetro, entonces ya con esa podemos calcular el área. Entonces, la fórmula para calcular el área es área es igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Entonces, ya sabemos que el diámetro es de 0.154. Entonces, haciendo los cálculos nos da como resultado 0.18600.265 metros cuadrados. Entonces, ya con este resultado del área, podemos calcular la velocidad. ¿Cuál es el caudal sobre el área? El caudal, como ya nos dice el problema, es de 0.06. Y el área, aquí como nos va dando, es 0.01863, que nos da como resultado 3.221 metros sobre segundos. Pero para calcular la carga de velocidad es el volumen al cuadrado sobre 2 veces gravedad. Entonces, comenzamos el volumen, digo la velocidad, es 3.221 al cuadrado sobre 2 por 9.81. Nos da resultado como 0.529. La energía cinética por unidad de peso suele ser pequeña comparada con elevaciones grandes. Un ejemplo es que si doblamos el caudal, la velocidad se duplicará y la carga cinética crecerá con un volumen al cuadrado. Por eso el diseño hidráulico sensiblemente empeora con mayores caudales. Ahora vamos a calcular el número de Reynolds y el factor de fricción. Con un volumen calculado determinamos el régimen de flujo con el número de Reynolds. Esto no es si el flujo laminar o es turbulento,
¿qué correlación usar para el factor de fricción? Entonces, para calcular el número de Reynolds es la presión de vapor por el diámetro sobre la viscosidad dinámica. Entonces, estos datos ya los tenemos. Entonces, es 1000, que es del agua, por 3.221 por 0.154 sobre 7.975 por 10 a la menos 4, que nos da como resultado un aproximado de 6.22 por 10 a la 5, que nos da que es turbulento. Y ahora, usando la fórmula explícita de Swansjane, la cual es una fórmula la cual se utiliza es una aproximación explícita para obtener el factor de fricción de Darcy, que se usa en tuberías turbulentas sin necesidad de iterar la ecuación implícita de Colebrook, que se usa mucho en ingeniería porque da resultados muy cercanos a Colebrook para la mayoría de casos prácticos, cuando es totalmente turbulento el flujo, que sea cuando es mayor a 4000. Por la fórmula tenemos que es 0.25 sobre logaritmo de 10 entre el factor de rugosidad sobre una constante que es 3.7 d más 5.74 sobre Reynolds elevado al 0.9, que nos da como resultado esta fórmula un factor F de 0.1613. Ahora ya con esto podemos calcular las pérdidas por fricción y vamos a utilizar Darcy para encontrar las pérdidas. Vamos a calcular dos pérdidas, la de succión y la de descarga. Para calcular la de succión tenemos el factor F, que ya lo calculamos, por la longitud de succión sobre el diámetro, que eso se multiplica algún número al cuadrado sobre 2 de gravedad, que ya lo calculamos también hace rato. Entonces tenemos que el factor que nos dio 0.01613 por 7, que era la longitud de succión, sobre 0.164 multiplicado por 0.5289, que es el factor que calculamos hace rato, que nos da como resultado 0.388. Y ahora de descarga es exactamente igual, pero vamos a cambiar nomás la longitud, que en este caso usamos la descarga, que era 50 metros, que nos tiene dando como resultado 2.77. Buenos días, tardes o noches, querido profesor. Mi nombre es Jesús Antonio Muñoz Cortés y junto con mi compañero José Luis le voy a continuar explicando el ejercicio que nos tocó a nosotros sobre selección de una bomba. Bueno, continuaremos con el paso número 4, que es pérdidas menores. Dice, las pérdidas menores se calculan con coeficientes K tabulados. Nos dice, pérdidas menores. En la línea de succión asumimos dos codos más entrada proyectada. Dice que las pérdidas por succión es igual a los dos codos por el valor de cada codo, que es 0.3, más 0.5, que sería la entrada proyectada, lo que nos daría un resultado de 1.10. Esto sería igual a las pérdidas menores por succión, que es igual a las pérdidas por succión por la velocidad al cuadrado entre dos veces el valor de la gravedad. Tenemos las pérdidas por succión, que es 1.10 por 0.5289. ¿Por qué por 0.5289? Porque vendría siendo el resultado de la velocidad elevada al cuadrado entre dos veces el valor de la gravedad. Este cálculo anteriormente se lo debe de haber proporcionado mi compañero José Luis. Y la multiplicación de estos dos nos daría un resultado de 0.582 metros. Perdón. Dice, en la línea de descarga tenemos también dos codos más la válvula de globo abierto. Tenemos las pérdidas por descarga, que es igual a los dos codos, por el valor de cada codo, que es 0.3, más 0.02, lo que nos daría un resultado de 0.62. Esto sería igual a las pérdidas menores por descarga, que es igual a 0.62, que es las pérdidas de descarga, por
la velocidad al cuadrado entre 2 veces el valor de la gravedad, que es 0.5289, lo que nos daría un resultado de 0.328 metros. Dice que las pérdidas menores agrupan el efecto de accesorios que provocan turbulencias locales, aunque aparentemente son pequeñas. Ahora tenemos el paso 5, carga de presión del depósito. Dice, carga de presión del depósito es igual presión atmosférica entre la densidad por la gravedad, lo cual sería igual a 100.000 entre 1000 por 9.81, lo cual nos daría 100.000, 1000 por 9.81, que es 9810, nos daría un resultado de 10.19 metros. Dice la altura geométrica de la superficie inferior respecto al eje de la bomba es la, la altura de succión, lo cual es igual a menos 5.0 metros, negativa porque la superficie está a 5 metros por debajo del eje de la bomba. Tenemos la carga de vapor, que es igual presión de vapor entre la densidad por la gravedad, que es igual a 4246 entre 1000 por 9.81, que es 9810, y nos daría un resultado de 0.43 metros. Ahora tenemos el paso número 6, que es calcular NPCH disponible. Nos dice que usaremos la forma consistente con la solución tipo mod. Tenemos el cálculo NPCH disponible. Dice que NPCH es igual a la presión atmosférica entre la densidad por gravedad más la altura de succión más las pérdidas de fricción de succión más las pérdidas menores de succión menos la presión de vapor entre densidad por gravedad. Tenemos el resultado de esta operación nos daría 10.19. Tenemos las pérdidas de la altura de succión, perdón, que es menos 5. Tenemos el resultado de esto, que es las pérdidas de fricción por succión, que es menos 0.388. Y las pérdidas menores de succión, que es 0.582. Menos la presión de vapor entre la densidad por gravedad, que es 0.433, lo que nos daría un resultado de 3.79 metros, lo que sería NPCH igual a 3.79 metros. Paso 7. Potencia que debe suministrar la bomba al agua. La bomba debe liberar el agua desde la superficie inferior hasta la superficie superior, con una diferencia de 45 metros, y además vencer las pérdidas de succión y descarga, pérdidas menores totales. Entonces, la carga total que debe aportar la bomba es, ok, tenemos el paso 7, potencia que debe suministrar la bomba al agua. Altura total es igual a la diferencia de altura más las pérdidas de fricción de succión, más pérdidas de menores de succión, más pérdidas de fricción de descarga, más pérdidas menores de descarga, donde la altura, la diferencia de altura es igual a 45 metros y tenemos la altura total es igual a 45 más 0.388 más 0.588 más 2.770 más 0.328. Esto vendría siendo cada uno de los valores de la formulita de arriba. Y esto sería el resultado final de esto sería 49.07 metros. Nos pide la potencia hidráulica, energía por unidad de tiempos suministrada. Tenemos la potencia es igual a la densidad por gravedad por caudal por altura total. Tenemos que es igual 1000 por 9.81 por 49.07, que viene siendo cada uno de los valores que están aquí, y que nos daría un resultado de 28.9 kilowatts, que esa sería la potencia que debe suministrar la bomba para que el agua suba desde el punto inferior hasta el punto superior. Por esta parte sería todo. Muchas gracias.